Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros no tenemos una semana de la familia, pero créanme que voy a tomar pronto esta idea para la iglesia, que es fundamental. Son las familias las que componen eh, la sociedad y la iglesia principalmente. Bueno, antes de iniciar, quisiera de verdad pedirles perdón porque hubo una complicación en la fecha. Cuando nuestra hermana me pidió que si podía yo compartirles, era mi deseo de estar en todos los días con ustedes y de hecho lo recorrimos por esa razón, para poder estar con ustedes esta semana, pero hay un ministerio que se llama Misioteca, que es un curso de 8 módulos de teología y eh, él fue el que movió una fecha que era la única que podía tener y se empalmaba con inicia mañana, entonces mañana no podría estar nuevamente con ustedes. Y si hoy vamos a hablar precisamente de las palabras, qué significado y qué poder tienen las palabras en nuestras relaciones unos con otros, ese es el tema que me pidieron. No crean que cuando tenía el deseo fue a la ligera que yo me comprometiera con ustedes. Realmente hubo muchos cambios y el día de ayer falleció también una hermana muy cercana. Entonces el culto de acción de gracias fue a las 7 y es una hermana que apreciamos mucho. Ella es una de las pocas hermanas que me celebró cuando llegué a la iglesia un cumpleaños y me hizo un mole. O sea, usted supo que cumplía años y luego una semana después me hizo un mole. Entonces tengo mucho compromiso con la familia y bueno, ella partió con el Señor. Entonces, por favor, discúlpenme que no he podido estar los días que era mi deseo. Tengo la tentación de predicar lo que iba a decir ayer porque eran temas unidos, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque entonces esto se puede extender y puedo terminar aquí solo a las 9 de la noche. Pero quiero retomar el texto, que es un texto que me sugirieron y obviamente lo acabamos de leer, pero quiero volverlo yo a leer y enseguida compartirles la palabra. Entonces era Hebreos 12, del 12, 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Permítanme orar, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos porque nos has adoptado como tus hijos por la gracia, la misericordia y el amor que Jesús ha traído a nuestras vidas. Quiero darte muchas gracias por esta congregación, por esta familia hermosa que está en unidad buscando tu palabra, buscando escucharte, Señor. Y ahora yo te quiero pedir que nos ayudes a abrazar esta verdad que veremos el día de hoy, el ejemplo de este hombre llamado Esaú, que pertenecía realmente a los hijos de la promesa, pero que en su corazón no lograba entender quién eres tú, la gracia y el futuro que has prometido a aquellos que caminan contigo. Y en ese descuido, él perdió la bendición. Ayúdanos a estar en temor delante de ti, un temor reverente, Señor. Tu palabra habla que en ocasiones tú has puesto alto a algunos hombres en la Biblia para nunca más volver a hablar a su corazón.
Lo hiciste con el rey Saúl y otras personas que menospreciaron tu gracia, tu gloria, tu amor, y después no hubo tiempo para regresar. Que eso nos permita estar en un continuo temor reverente a ti, y que además de eso, Señor, la gloria de tu ser, tu amor y tu presencia realmente sea lo que abunde en nuestro corazón para poder tener familias plenas, ejemplificar tu evangelio y la gracia que nos has dado en Cristo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes y rogamos que bendigas tu palabra. Amén. Estuve en Guadalajara la semana pasada en un curso de capacitación donde se estaba retirando un pastor norteamericano muy piadoso. Él ha estado en Kenia, en África y en algunas otras partes llevando el evangelio, y en ocasiones ha sido a costa de la vida de otros. O sea, es como un movimiento misionero clásico, antiguo, no es un movimiento moderno de esos que están predicando en hoteles y los auditorios se llenan con rapidez, etcétera, etcétera. Sino que él fue a compartirnos su experiencia. Hace poco fueron a Pakistán. El punto es que era una reunión de puros pastores donde nos estaban compartiendo algunos temas muy relevantes que ayudan a las congregaciones a no postergar decisiones y atender realmente el corazón de cada uno de los miembros que se reúnen en cada iglesia en las que estábamos ahí. Prácticamente las conferencias se trataron de eso, las predicaciones, que todos nosotros tenemos pendientes conversaciones difíciles con personas que no podemos acercarnos a ellos por alguna razón, o porque se va a enojar, o porque no me va a escuchar, o por esto, o por lo otro. Se postergan esos encuentros y en realidad se dejan pendientes áreas que van destruyendo la unidad en las congregaciones o en las familias. Una esposa que no puede decirle al esposo algunas de las verdades que ella ve que están afectando la relación en el matrimonio, o el esposo a la esposa, o un padre a un hijo. Y entonces parte de lo que escuchamos se trató de eso y fue una bendición enorme. Y en esa dinámica de estar escuchando la palabra, como una familia de pastores y una familia de iglesias, de las iglesias Gracia Soberana, eh, ellos tienen una cultura que le llaman cultura de gracia, que no es otra cosa más que en esos encuentros tratan muy bien a los ministros, a los pastores, como que lo ven como un tiempo de refrigerio, etcétera, y la iglesia se desborda en una atención muy hermosa para los que vamos. Pero por las noches, ya entonces cada quien toma la decisión de ir a cualquier lugar a cenar. Bueno, Guadalajara tiene muchos lugares muy ricos, pero sucedió algo que me sirve para introducir este tema. Estábamos por grupos, por zonas, el norte, etcétera, el sur y el centro, y estábamos programados en vehículos para ir a cenar, o nos iban a dejar en lugares, etcétera. Y precisamente uno de con nosotros de nuestra iglesia, nos preguntaron, ¿tienen en qué moverse? No, somos tres, el pastor Mario, su servidor y otra persona. Y yo dije que no. Entonces nos reservaron 3 lugares en una van, una vagoneta. Y ya estábamos arriba y faltaba uno de ellos. Entonces cuando él viene, un chofer con unas palabras ásperas le dijo que no había lugar. Y yo noté esas palabras ásperas y de hecho yo dejé mi asiento y me senté allí en el piso para que cupiera, pero en lo que supieron que había otro lugar, se subió otra persona. Todas esas cosas que suceden rápido. Y, y pensamos que iba a tomar otro de los carros, porque éramos como 60 o 70 pastores. Y resulta que en la cena no lo encontrábamos, el hermano. Y entonces yo le hablé.
Oye, ¿qué pasó? No, me vine al hotel, no había lugar para mí, etcétera. Las palabras que le dijo ese hombre lo hirieron. O sea, causaron en su corazón, yo las noté en las palabras, o sea, no fue la forma. Y si eso es en una relación que no es tan cercana, porque sí nos conocemos, pero no tenemos así una relación más profunda, se pueden imaginar lo que sucede cuando en una familia los más cercanos, papá y mamá, se hieren con las palabras, se empieza a quebrantar la unidad y en ocasiones retomar la unidad es doloroso y muy costoso. Precisamente la persona que dijo esas palabras ásperas había dado un testimonio, porque pasamos las iglesias para dar avances o luchas o retos que tenemos y se supone que la mayoría oramos unos por otros. Y él había dicho que alguien lo había confrontado para decirle, a ti no se te puede decir nada porque rápido te enojas. Y uno de los requisitos para un pastor es que no sea iracundo y que no sea dado a lastimar las ovejas. Entonces, las palabras que nosotros usamos siempre van a estar revelando lo que hay en el corazón. Jesús explicó que es del corazón donde salen los actos, los pensamientos. Un proverbio nos dice que eh, cuál es el pensamiento del hombre, así es él. Aunque él te invite y te diga, eres bienvenido, come de mi mesa, pueden ser palabras superficiales. Realmente lo que está moviendo el corazón de ese hombre son sus pensamientos y su corazón. A lo que me refiero es que alguien te puede invitar por cordialidad, pero en realidad su corazón no está cercano al tuyo. Y las palabras entonces en ese contexto se tornan como hipocresía, como dureza. Y el texto que nosotros estamos viendo de Esaú, la Biblia lo describe como un fornicario, como un hombre rebelde, como un hombre impaciente, pero también como un hombre que menospreció el llamado de Dios. A él le correspondía por nacimiento la primogenitura, pero él la menospreció. Aunque ya había profecías de ello, ¿verdad? Pero no es el tema. El tema es que de una familia, de hecho la familia estaba dividida, ¿verdad? La mamá amaba a Jacob y el papá a Esaú. Fíjese, son de los patriarcas, de los hombres de donde nosotros tenemos el linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esta familia, precisamente Esaú, algo que mortificaba a su mamá, ¿qué era? ¿Sí se acuerdan? Que él había tomado, sí, sí, él había tomado, no una, varias mujeres que estaban prohibido, ¿verdad? Por el Señor, tomó varias mujeres y como que eso lo hacía sentir bien y era parte de lo que estaba sucediendo allí. Bueno, entonces, lo que puede ocurrir cuando el pecado no es resistido en la vida de un hombre, de una mujer y de una familia, los frutos tarde o temprano vendrán. Tengo como pastor años y parte del dolor que llevo junto a mis hermanos, o lo que más nos causa dolor es ver familias desintegradas. Por falta de liderazgo del hombre, mayormente, por falta de sumisión de la mujer o de los hijos o de los hombres, porque realmente, hermanos, el pecado es un monstruo. Un hombre, un padre que no toma un liderazgo y que toma decisiones que no honran a Dios fuera del temor de Dios, bueno fuera que uno llevara solamente las consecuencias, pero no, las lleva particularmente toda la familia, toda la familia. Entonces, permítanme regresar al texto, porque aquí hay un par de principios que me van a llevar a otro.
El capítulo 12 de la carta a los Hebreos está muy conectado al 11, donde se está mencionando hombres que caminaron con Dios, ¿sí? Lo que se conoce los héroes de la fe. Todos estos hombres que son mencionados en el capítulo 11 caminaron con Dios, literalmente. Además, a uno se lo llevó Dios vivo. Y los otros sufrieron pruebas, pero fueron caminando y aprendiendo. Abraham, o sea, todo el linaje que vemos aquí, algunas mujeres que están mencionadas aquí, pudieron caminar con Dios en el temor de Dios y sirviendo a Dios. Parte de lo que debe ser claro para un creyente, un cristiano, es que cuando Dios lo toma y lo redime, lo limpia, lo santifica, lo justifica, lo adopta como hijo, también parte de lo que se debe entender es que lo acoge para su servicio, para su honra. ¿Sí? Eso fue claro para el apóstol Pablo, aún en su conversión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fueron las primeras palabras que Pablo mencionó en relación con Cristo. Entonces el capítulo 12 nos dice que como ellos, nosotros, permítanme leerlo, por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los del capítulo 12, ¿qué más nos dice? El 12:1, si lo tienen ahí en su Biblia. Bien. Así como ellos, los del capítulo 11, una vida realmente que glorifica a Dios y que es disfrutable y plena en el cristianismo, es que el creyente debe tener bien claro que se es llamado a despojarse del pecado. Y esto no es tan común y tan presente aún en la relación de un matrimonio. La esposa puede estar acostumbrada a que el hombre le hable golpeado o viceversa, y como que uno se acostumbra a los pecados, le llama el pastor ya con la señora Reggie, ¿cómo se dice en inglés? Jerry, Gerardo, sí, sí, Jerry Bryce. Los pecados respetables, o sea, los pecados que son permitidos. Ay, hermano, es que yo hablo así, golpeado, puede decir una hermana, pues no debe hablar así, hermana. O yo, así soy yo, fíjese que soy muy claridoso, muy claridosa. Lo que él está diciendo es que yo digo lo que quiero y me deben de tolerar. Pero la palabra habla al creyente que para ser alguien que va corriendo y avanzando en la vida cristiana, en la carrera cristiana, debe tener en claro que se debe despojar del peso del pecado y del pecado mismo que nos asedia, nos trae, eh, se quiere abrazarnos, quiere estar junto con nosotros, quiere afectar nuestra vida. Y para que nosotros podamos ser hombres como los del capítulo 11, se nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quién puede correr una carrera con peso en su cuerpo? ¿Verdad? Vamos hacia una meta que es la presencia de Dios, vamos a la gloria, vamos a la redención consumada, pero mientras nosotros llegamos allá, mayormente el Nuevo Testamento nos dice que cómo podemos luchar con el pecado que está asediándonos todo el tiempo. Porque finalmente, hermanos, el pecado es lo que destruye la vida de un individuo, esposo o esposa, y de una familia, hijo o lo que se llame. Es el pecado finalmente el que trae realmente y roba el diseño que Dios ha dado a la familia. Ahora, no quiero usar tantos términos psicológicos, pero la psicología y la sociedad llama a estas familias disfuncionales, ¿verdad? A mí no me gusta usar esos términos, pero
yo sé qué quieren decir, o sea, no están funcionando como familia. Cuando los roles de la familia son diseñados por Dios, la familia es algo que Dios estableció y algo que ha quedado claro, mayormente cuando uno va avanzando en años y va viendo los estragos del pecado y va siendo muy consciente de cómo funciona el pecado. Algo que ha sido tan claro para mí en los últimos años es que Dios, bueno, esto es, yo sé que es, ustedes lo saben, pero Dios nunca se equivoca. Cuando nosotros vemos un principio ahí, a veces pensamos, ese principio yo puedo burlarlo en un sentido, o sea, eso no es para mí, pero no puede ser así. Todos los principios que vemos, sobre todo, por ejemplo, en el libro de Proverbios, cada vez que los resistimos, vendrán consecuencias de nuestra vida. Lo he visto cada vez que se ha violado la palabra del Señor. Ahora, ¿dónde está el problema, hermanos? Bueno, el problema radica realmente en el corazón. Lo que un autor presbiteriano muy, este, muy sabio, él vive todavía, él tiene un libro que se llama Gracia sin límites. Hay un capítulo que él lo llama La dinámica del corazón. ¿Qué es lo que puede realmente traer la fortaleza al corazón para vivir una vida plena como cristiano, una familia plena como cristiano? ¿Cómo puede ser un corazón motivado para vivir para la gloria de Dios, para disfrutar realmente, caminar con Dios, para disfrutar la vida cristiana? Uno de las virtudes de la llenura del Espíritu es, según Gálatas, el gozo, el amor, la humildad, la paciencia. Y es una contradicción tremenda que un matrimonio o una familia no tenga gozo en su vida, de pertenecer al Dios verdadero, al Creador, al Redentor. Entonces, ¿cómo realmente funciona la gracia en el corazón de un creyente para vivir para Dios? Una familia que viva para Dios, una mujer que viva para Dios, un hombre, llámese padre de familia, o un hijo. Lo único que puede cambiar el corazón es la gloria de Dios. ¿Sí? Yo podría mostrarle algunos textos donde hombres que tuvieron una cercanía con Dios. Voy a citar nada más uno, es el ejemplo de Isaías, en Isaías capítulo 6, ¿no? Cuando Dios se le revela y esa gloria no solamente trae asombro, trae redención, porque Isaías se da cuenta de lo que realmente hay en su corazón y dice, yo soy un hombre que habito en medio de un pueblo y de una nación impura y de palabras impuras y de labios impuros. Porque finalmente, hermanos, lo que sale de nuestra boca es lo que hay en el corazón. Quiero decirte una verdad que espero que nunca se te olvide. Nosotros amamos lo que adoramos o viceversa. ¿Sí? Cuando tú ves a alguien que pone atención piénsalo así, todos tenemos responsabilidad, nos levantamos en la mañana, vamos al trabajo, estamos ahí, estamos inmersos en nuestras responsabilidades. Pero una vez que se han terminado las responsabilidades, a donde apunte tu corazón y tus actividades, ahí está tu corazón. Ahí está. Ahí está realmente lo que está ocupando la energía o, o, lo, o lo que tú eres realmente. Hay gente que se dedica al ejercicio, hay gente que se dedica a la diversión, lo que le llaman hobbies, pero un cristiano realmente, ¿qué debería estar ocupando su corazón? Bueno, cuando
Isaías tuvo esa revelación de la gloria de Dios y Dios lo exime de su culpa y dice que le va a tocar sus labios y que le va a limpiar. Eso hace que ocurra algo en Isaías, porque más adelante él dice, bueno, yo necesito que alguien vaya y lleve mi voz. ¿A quién enviaremos? ¿Y qué dice? Yo voy. El cristiano está dispuesto a servir y va a servir cuando realmente sea cautivado por la gloria de Dios. Y todo esto tiene que ver, hermanos, con como una concientización en, en, en nuestras vidas. Yo sé que la mayoría que están aquí sirven, pero sé que a veces han servido con amargura, porque otros no se dan cuenta lo que hacen ustedes por otros. Espero no estar diciendo algo que los hiera, porque eso me ha llegado a pasar a mí. Me ha llegado a pasar a mí, o sea que tú estás sirviendo, estás bendiciendo a los hermanos y no se dan cuenta todo lo que significa servir, estar, abrir, preparar, cantar, etcétera. Pero un día yo fui confrontado. ¿Vas a permitir que el pecado realmente destruya la unidad que, que Jesús logró? La unidad en la iglesia y en la familia es una unidad que Cristo nos dio. Lo que somos llamados es a guardar la unidad. La iglesia no es llamada a formar la unidad. Esa la formó Cristo por su Espíritu. ¿Sí? Igual en la familia. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, o sea, Dios lo unió. Igual en la iglesia, cada miembro que es añadido a la iglesia es un milagro de Cristo, de su redención. Y no somos llamados nosotros a formarla. Jesús la forma. Lo que somos llamados es a no romperla, a no quebrantarla, lo mismo que en el matrimonio. Entonces, la esencia de el daño que nosotros causamos realmente viene por la única y sencilla razón de que permitimos el pecado en nuestra vida. Y es lo que está diciendo el autor si regresamos al texto. Nosotros en esta carrera 12:1 debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice cómo. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos. Jesús sabía todo lo que iba a padecer, eh, tanto en su ministerio como en su muerte. Absolutamente. Fíjate, si tú y yo pudiéramos ser confirmados que nuestra vida va a ser quitada en 15 días, por decirlo, el Señor nos ha llamado, en 15 días vas a ser llamado a la presencia de Dios, vas a morir. Seguro que en algunos de nosotros habría angustia, ¿verdad? A, a, a ser pendientes o quizá a, a portarnos mejor, porque eso es lo primero que vendría quizá a nuestra mente si nos vamos a encontrar con el Señor, etcétera, etcétera. Pero que Jesús supiera, porque Él lo supo. Él fue anunciando en su ministerio que su hora, no ha llegado mi hora, y mi hora, la hora de ustedes siempre está cercana, pero la mía, o sea, Él sabía el momento preciso en que moriría y la forma en que moriría, hasta que ya en el Evangelio de Juan dice, mi hora ha llegado y es cuando viene y lo apresa. Pero Jesús consideró que el llamado de su Padre, según este versículo, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe o de lo que creemos en su ministerio, Él puso el gozo delante de Él y obviamente el mandamiento del Padre y sufrió la cruz y menospreció la vergüenza y el oprobio y luego después pues llamado y se sentó a la diestra del trono
de Dios. Es una revelación de lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que transforma el corazón. Si mis pecados fueron los que llevaron a Jesús a la cruz, a que se encarnara, que se bajara del cielo y fuera a ese lugar para expiar mis pecados, ¿por qué yo voy a permitirme en mi vida pecar deliberadamente? Todos vamos a irnos de este mundo fallándole al Señor. La Biblia habla de que hay un remanente en nosotros, pero eso es muy diferente a que un creyente ofenda a Dios deliberadamente, que sepa que está haciendo mal en, en el seno de la familia y continuar haciéndolo. ¿Por qué no tiene el poder de la gracia para renunciar o darse cuenta de que esa no es la voluntad del Señor? Entonces todo el problema está en el corazón, así como Esaú. O sea, Esaú realmente reveló lo que había en su corazón. Sus palabras pudieron haber sido unas, pero realmente a él no le importaba a Dios. Lo que él adoraba y lo que para él satisfacía su corazón era la caza, ¿verdad? Él era un cazador, él era un hombre de lo que es lo terrenal. Pero como muchos hombres que creen que eh, lo que hay aquí es lo único que hay y pasan su vida haciendo riquezas, descuidando su familia, pagando el precio para solo darse cuenta de que van a irse sin nada de lo que toda su vida corrieron tras de ello. En una ocasión celebré unas nupcias con uno de los, no sabía yo dónde iba, me invitaron y conocí a una persona, me dijo, oye, pues quieren que digas unas palabras. Y dije algo del Sermón del Monte de Mateo 7. Y yo no sabía, ahí estaban hombres muy ricos. Y entonces yo compartí sobre el matrimonio y lo que significa el matrimonio y todo lo demás. Y al final había champaña y cosas así, una casa muy bonita. Y al final se me acercó la esposa de él. Y ella pensó, dijo, usted podría escucharme. Este, me sacudió mucho en las palabras que dijo. Y el hombre con una mirada la retiró de la plática. O sea, el hombre se le quedó mirando. Pues yo ya más o menos me imaginaba. O sea, un control absoluto sobre la vida de su esposa. Y yo dije, bueno, ella está sufriendo. Va a sufrir, porque ese no es el diseño para la familia. Bueno, pero ¿de dónde sale todo este daño y toda esta desintegración en la familia? De nuestro corazón. Y mi llamado para ustedes, fieles al Señor, es que luchen contra el pecado. Cuando éste aparezca y vayan a salir palabras de tu boca, piensa en esto. Es posible, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu, con pensando en el Evangelio y la gloria de Cristo, es posible frenar el pecado y edificar un hogar. El Salmo 127 nos dice que si el Señor no edifica la casa, la familia, en vano es todo lo demás. En vano inclusive es que tú salgas tratando de prosperar financieramente y comas tu pan con dolor y todo eso. Esa es la sabiduría de Dios para la familia. Y eso sí se aplica a cada generación y a cada tiempo. Vamos viendo cuál es el diseño de Dios. Entonces, si la familia y el seno más cercano o de donde se fundamenta la familia, que es el matrimonio, no está honrando al Señor ni está viendo su gloria y su poder y su gracia, ¿qué podemos esperar, hermano? ¿Qué podemos esperar? Yo no soy un hombre dado a la confrontación. Mis hijos están en la fe, están sirviendo. Creo que Dios ha hecho una obra de gracia en todos ellos, mi hija y mis dos hijos.
pero yo sé que soy un papá que ha fallado en algunas áreas. Y ahora que vengo de Guadalajara, que los hermanos me animaron a tener conversaciones difíciles, yo sé, hace 2 Navidades, esto se lo estoy diciendo, no para que lo hagan, lo que quiero decir es que nunca es tarde para recuperar camino. Hace 2 Navidades eh, murió mamá y luego siempre estábamos con mi mamá en las Navidades o el Año Nuevo y falleció hace como 4 o 5 años y empezamos a estar la familia, mi familia. Y hace, bueno, tres Navidades. Yo creo ellos no lo esperaban y entonces yo empecé a pedirles perdón. Una época así. Perdón, pero no un perdón, o sea, pedirles que me perdonaran, no por cosas así. Si te he ofendido, hijo mío, no, yo sabía en qué le había fallado a cada uno de mis hijos y a mi esposa. Y fue bien duro para mí en el sentido de que, pues soy el pastor de la iglesia, pero antes de ser pastor soy un esposo y soy un papá, ¿verdad? Y entonces ahí, mi hijo menor estaba muy sorprendido, creo que fue el más afectado, o sea, por las palabras, y dije, el próximo año va a ser lo mismo y así no he dejado de hacerlo, porque yo hago un análisis del año, digo, cómo fallé en estas áreas, en aquellas, etcétera, porque yo no quiero que mi familia se desintegre, porque Dios me la dio, porque es maravilloso tener una familia que guarda la unidad, que nos podemos decir las verdades, que podemos orar unos por otros, que podemos bendecir a la iglesia. Una de las cosas que también me gustaría que no olvidaran, hermanos, es que la santificación de la que habla este versículo, los del texto base, que sigamos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación, la transformación de un creyente, cada vez que tú lo encuentres en la Biblia, es en comunidad, ¿sí? Es en comunidad. O sea, mm, si tú convives conmigo un tiempo, con tu hermano Carlos, y interactuamos, tú te vas a dar cuenta que yo tengo algunas áreas que tienen que ser transformadas. Y a lo mejor yo también me voy a dar cuenta de algunas áreas. Porque así fue diseñada la iglesia. Nos ayudamos mutuamente. Hay más de 55 versículos que habla de los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, amarnos, servirnos los unos a los otros. Y como 40 versículos que hablan de implicaciones de estar junto a otros. De hecho, el matrimonio, la ayuda idónea que encontramos en la Biblia, el hombre y luego la esposa, en la teología reformada se llama complementarismo. El hombre sin la mujer no está completo y viceversa. La mujer trae a la vida del hombre la revelación de sus necesidades como hombre y viceversa. Y cuando las vemos así, lo podemos ver como una bendición o como una carga. El hombre que Dios te dio o la mujer que Dios te dio, lo hizo. Dios no se puede equivocar. Lo hizo para complementar. Lo debemos escuchar. Y cuando eso no sucede, entonces vemos caos. Sí. Separación, matrimonios. Técnicamente, cómo se dice? Un hijo ilegítimo, etcétera. Pero la buena noticia, hermanos, es que el Evangelio lo redime todo. Jesús redime todo, todo, absolutamente todo. Todo lo que no va a ser aquí por alguna u otra razón, por nuestra lentitud para aprender, por nuestra falta de fortaleza, por honrarlo, por ver su gloria, un día va a cesar y vamos a ser
plenamente hijos transformados a la imagen de Cristo. O sea, no te desalientes. Un día el pecado va a cesar en todos nosotros. Seremos perfectos como el Señor prometió. Pero mientras eso llega, nosotros debemos tener esas consideraciones de seguir la santidad, de buscar cómo ser transformados, de humillarnos cuando hemos ofendido en el matrimonio. Y, y lo único que puede ayudar, o el camino que Dios trazó, además de la iglesia que nos ayudan, es el propio Espíritu Santo. El otro texto que me sugirieron es el complemento de esto, viene en Efesios capítulo 4. Quiero leer simplemente algo que es muy parecido. Efesios 4, 30. Bueno, yo sé que ustedes que leen la Biblia saben que la única forma de que alguien sea cambiado, transformado, es por el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Somos vivificados por el Espíritu Santo. Somos adoptados por el Espíritu de adopción. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Somos unidos a la iglesia por el Espíritu Santo. En ese sentido tenemos una ventaja sobre el antiguo pacto, sobre el pueblo del antiguo pacto. Dios nos ha dado su Espíritu para poder entenderlo, entender sus verdades y sus realidades. Y ese Espíritu nos empodera, nos vivifica, pero también calla y se entristece. ¿Cuándo es cuando no se ve la obra del Espíritu en un creyente? Cuando peca deliberadamente. Y aquí lo dice la Escritura. Permítanme leerlo. Efesios 4:30. Bueno, desde el 29, fíjense cómo es contristado el Espíritu. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y aquí está de nuevo el mismo principio. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es lo que estorba. Y si ustedes son entendidos, saben que estas palabras son dirigidas a los cristianos, a nosotros. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, si la obra de transformación y de gozo, de alegría, de confianza, es una obra interior del Espíritu que sí afecta el corazón. Cuando nosotros vemos y le damos una pasadita así, me gusta a veces leer, si voy a leer un evangelio, trato de leerlo todo, o cuando menos en dos partes, como que vas comprendiendo lo que el autor está diciendo. Y hay hechos donde se ve que el Espíritu Santo está obrando de una manera milagrosa y transformando corazones, al punto que las personas se desbordan en una adoración a Cristo. Yo estoy pensando en las dos mujeres que derramaron, que son mujeres diferentes, perfume a nuestro bendito Señor. Fueron perfumes costosos, pero el contexto de las dos personas son personas muy pecadoras.
muy pecadoras, cuando menos una. En la ciudad de Naín, Jesús había resucitado a una mujer que había perdido a su esposo y a su único hijo. Y en esa ciudad hace el milagro de resucitar al muchacho. Y encuentra a la mamá y le dice unas palabras así para resumir: no llores. Y le regresa el hijo. O sea, el dolor que ella tenía lo revierte nuestro Señor. Y enseguida se narra la mujer que viene a la casa del fariseo, Simón, y está adorando y le dice: pues no que este es profeta, si supiera la mujer que está enjugando sus pies con sus cabellos, etcétera. Y a ella no le dice no llores, la deja llorar, porque ella está llorando su pecado y está encontrando lo que tanto afectó su vida en el pasado y está encontrando al único ser que estaba revirtiendo todo su vacío y su dolor. Y eso cambió la dinámica de su corazón y se volcó en una adoración al Señor. Y la pone como ejemplo y le dice a Simón: ¿ves a esta mujer? Desde que llegué no has estado de lavar, etcétera. Ustedes conocen eso. Pero así funciona la dinámica del corazón. O sea, un corazón que adora es un corazón que comprende el perdón y que busca entender el perdón. No hay fuerza humana que detenga las palabras hirientes en nuestra vida y en la familia. No hay nada que el ser humano tenga que pueda detener el daño que causamos en nuestras relaciones como familia, excepto Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y cuando el hombre está lleno del concepto del perdón que Dios le ha otorgado, su corazón cambia. Ahora vive para Dios. Esa es la dinámica del corazón. De eso trataba yo de hablar el día de ayer, del hombre que vive en el temor del Señor. Alguien que lo adora, que reverentemente busca agradarle, que frena sus palabras, que frena sus actitudes, que en su servicio no hay amargura, que le permite y le pide a Dios: lo estoy haciendo para ti, Señor, no para los hermanos, lo estoy haciendo para tu gloria, por el perdón que tú me otorgaste. Eso es lo que cambia el corazón. Eso es lo que le permite al creyente vivir realmente pleno en el gozo y en la voluntad del Señor, sirviendo al Señor. Me impacta realmente, el Evangelio de Juan es uno de los que más me impactan, porque una vez que el Señor ha sido sentenciado, muerto, crucificado y resucitado, al final en el capítulo 21, cuando se encuentra con Pedro y le pregunta que si lo ama, los encuentra en la playa, ¿verdad? Él está en la playa y ellos están pescando. ¿Y qué está haciendo el Señor en la playa? Es impactante cómo, siendo ya resucitado el Señor de gloria, sirviendo a sus discípulos que todavía no entendían y se habían regresado a pescar a su profesión antigua. ¿Cuándo cambia todo esto? Cuando desciende el Espíritu Santo. Ellos son empoderados y son hombres diferentes. Y Dios nos ha dado a nosotros su Espíritu. Y lo que nosotros somos llamados a hacer es resistir el pecado. Cada vez que venga a nuestra mente y cada vez que vayan a salir palabras de nosotros, para no entristecer al Espíritu de Dios, nosotros debemos ejercer la voluntad. Señor, ayúdame. O pedir perdón si salieron estas palabras. Eso va a guardar la unidad. Eso va a permitir que seamos bendecidos. Miren, hermanos, les comentaba, con esto quiero finalizar, de las conferencias que escuchamos allá en Guadalajara. Debemos aprender a hablar con gracia, buscar que la palabra de Dios sea honrada y defender la verdad,
Hay un momento donde la Biblia narra que el apóstol Pablo confrontó al apóstol Pedro, ¿lo recuerda? ¿Sí lo recuerda? Está en el libro de Gálatas. Y lo reprendió, y de hecho dice que fue públicamente, porque no andaba conforme a la verdad. Porque cuando venían de parte de Jacobo, entonces él se retraía y no comía con los gentiles, etcétera. Estaba comprometiéndose el evangelio. El libro de los Hechos se escribe después del libro de Gálatas. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 15? Solamente quiero decir cómo funciona esto. Lo que le llaman el concilio de Jerusalén. Los apóstoles, mayormente Bernabé y Pablo, empezaron a hacer una obra misionera y Dios salvó multitudes. Pero luego unos judaizantes decían que era necesario, ¿qué? Circuncidarse y guardar ciertos asuntos de la ley. Y eso comprometía la gracia del evangelio. ¿Y quién fue el primero que dijo, no debemos inquietar a los gentiles? Porque ellos son salvos de la misma manera que nosotros. Nosotros no podemos poner un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar, el cumplimiento de la ley, sino que Él ha dado su espíritu a todos los que han creído en Jesucristo como Salvador. Bueno, esas palabras de Pedro fueron posibles porque Pablo lo amó y tuvo una conversación difícil y lo pudo reprender. Ahora yo no les estoy animando a que el día de mañana se digan sus cosas a los otros. No, lo que yo estoy diciendo es que en el seno más cercano y familiar, el primer principio es que debemos luchar contra el pecado porque eso entristece al Espíritu Santo. Y Él es quien realmente santifica al creyente. Pero podemos ser instrumentos para ayudar a nuestros hijos. La etapa más difícil de los hijos, la llamada adolescencia, puede ser tratada con mucha gracia del Evangelio. Tú debes de acordarte que también fuiste adolescente, ¿sí? Y tú tenías los mismos problemas. Es muy diferente acercarse a un hijo en gracia que a corregirlo sin gracia. A decirle que estás junto con él y que tú pasaste esta etapa, a señalarlo porque no está cumpliendo tu estándar. En fin, hermanos, o sea, la sabiduría de las escrituras nos fue dada para gozar de una familia y para que esa gracia que el Evangelio ha traído y el Espíritu Santo en nosotros, toda esta sabiduría, sea experimentada en nuestras relaciones más cercanas. El matrimonio, y luego los hijos, y luego la iglesia. Hay tantos mandamientos y tantos versículos que nos llaman a interactuar con nuestros hermanos. Por honor a la verdad, por la gloria de Cristo, por la honra de Cristo y para su propio bien. Cuando confrontamos algo, lo estamos haciendo para la gloria de Dios y para que la persona sea bendecida. Nadie puede vivir satisfecho con un pecado en su vida permitido. Nadie podemos. Absolutamente nadie. El pecado es súper destructivo y tenemos que entender que Dios nos ha dado su espíritu precisamente para santificarnos. Y algo que Él quiere es que nosotros resistamos el pecado, según los versículos que vimos en Hebreos. Y la única fuerza que puede tener el corazón de ser transformado la da el Espíritu a través de la verdad, con humildad, reconociendo que no tenemos esto o aquello. En una ocasión yo traté con un hermano que era bien impuntual, o sea, causaba problemas su impuntualidad y era conocido así, la impuntualidad. Dice, ¿cómo le digo? Si le digo, se va a enojar y se va a ir, pero yo lo quiero hacer para su propio bien, no porque tenga que agradarme a mí, sino que si así es en todos lados, ese es un problema para su vida.
le está robando el tiempo a los demás. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues me armé de valor y orar y, y decirlo no como un juicio, sino ahí como se pudo, hermano, mira esto y aquello. Y no, se quedó así. Te agradezco por decírmelo. Te agradezco que nadie me había dicho jamás que eso era un problema. Eso solo por poner un ejemplo, hermano, porque luego pongo otros ejemplos y puedo herir a las personas. Pero hay tanto que tenemos que transformar en nuestra vida, en nuestras relaciones, y debe ser a través de la gracia del Evangelio. El corazón es el problema es el corazón, y solo Dios puede actuar en el corazón. Y tenemos que pedirle que actúe en nuestro corazón. Si es el Espíritu Santo el que hace esa obra, yo tengo que pedirle inclusive al Espíritu que haga esa obra. Que todo el fruto que está prometido y la llenura, venga a mi vida. Entonces, en una semana como esta, que están pensando en la familia, tu familia puede ser bendecida cuando tú resistas al pecado que es destructivo, cuando hay una dependencia intencional del Espíritu Santo y cuando abras tu vida a otros hermanos. Nadie puede entender sus propios errores, según el Salmo. O sea, nosotros no vemos nuestros propios errores, pero otros sí lo ven. Y podemos abrir nuestra vida a que alguien venga e intervenga, porque así diseñó Dios la iglesia. ¿Sí? Entonces, en resumen, hermanos, quiero nada más finalizar con un par de versículos que vienen en su boletín de Apocalipsis, capítulo 7. Quiero llevarlos a una escena que es una escena futura y que nos debe traer mucha esperanza. Esta es como una visión del cielo. O sea, todo lo que no logremos aquí, allá sí allá será realidad. Y esto te llena de esperanza. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y ahí vamos a estar nosotros. ¿De dónde están reunidas esa multitud? ¿De dónde? De todas naciones, tribus y pueblos, familias también, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hay dos cosas que se destacan aquí. Hay gozo, ¿verdad? ¿Hay gozo? ¿O por qué alguien puede clamar a gran voz? Y están cantando. Hay un canto en el corazón. Y ese canto está dirigido a Dios. ¿Por qué razón? Por la salvación. ¿Sí? Hay una comprensión de la salvación. Hay una comprensión ya sin límites de la salvación. Pero también lo que nos dicen los primeros versículos que acabo de leer es que ya no hay más que una lengua. O sea, todos están cantando juntos. ¿Se acuerdan que en Babel fue un juicio que Dios trajo y dividió a la sociedad y a las... Sí, fue un juicio. Aquí ya no hay juicio. Ya no hay juicio. Todos estamos cantando al unísono, como ustedes leían ahorita. Pero estamos en compañía de otros seres. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y unos seres especiales vivientes ahí, se postraban sobre sus rostros delante del trono y ¿qué más? Adoraron a Dios. Este es temor reverente del que se hablaba ayer, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vamos a estar.
Jesús ha logrado nuestra redención total. Y aunque aquí podamos ser un poquito tardos para manifestar el glorioso evangelio en nosotros, un día se va a consumar. Y todo lo que con lo que tú estás luchando hoy ya no va a existir. Y vamos a estar en una plenitud y ahora sí ya no va a haber estorbos para adorar bien y ver la gloria de nuestro Dios. Mientras eso llega, el único camino para luchar contra el pecado será ver la gloria del Evangelio y la gloria de Cristo. Que el Señor nos ayude a ver esta gracia y el perdón que nos ha dado y la promesa de este lugar y nos motive a cuidar de nuestras familias, resistiendo el pecado y dependiendo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Él lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Yo quiero darte gracias por esta familia hermosa, mis hermanos. Quiero pedirte con todo mi corazón que bendigas esta palabra, Señor, que nos ayudes a comprender que el pecado es tan destructivo, pero tú nos has llamado a resistirlo. Nos has dado la gracia de tu Espíritu, la nueva vida, tu palabra, aún la ayuda de la iglesia, y nos has dotado de todo lo que necesitamos para resistirlo y para tener familias bendecidas y bendecir a los que están a nuestro alrededor. Ten misericordia de nuestras vidas y ayúdanos a ver cómo es que el corazón responde para vivir para la gloria de tu nombre. Permítenos ver lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que estos seres angelicales y la escena del futuro se está cantando. Permítenos verla ahora y ayúdanos a dar gloria con nuestra vida a aquel que murió por nosotros y a aquel que vendrá por nosotros, tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Para su gloria te lo pedimos y en su nombre. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.